Un saludo fraternal para todos. Vamos a continuar con estos temas. Gracias por permitirnos estar con ustedes. En esta oportunidad nos toca estudiar el tema número 26, que se titula Evolución, Involución y Revolución. Estas son leyes mecánicas, así como hemos estudiado leyes anteriores. Estas son 3 leyes que nos gobiernan en este mundo físico. 3 de las 48 leyes. Evolución, obviamente ese término implica adelanto, crecimiento, desarrollo, avance. Involución es lo opuesto, decrepitud, degeneramiento. Y revolución es un cambio voluntario en el cual implica un esfuerzo, en el que hay que poner un esfuerzo, hay que poner voluntad. Y obviamente es un cambio rápido. Y ahí encontramos esos términos, por ejemplo, en algunas circunstancias donde han habido cambios en la historia, en la política, por ejemplo, términos, por ejemplo, la Revolución Francesa, la Revolución Mexicana y algo otras más. Es un esfuerzo, un sacrificio. Ahora bien, estas leyes gobiernan todo lo que existe en este planeta, porque son, o están, mejor dicho, funcionando en esta tercera dimensión. Vemos la evolución en una planta que nace, crece, se desarrolla, se produce, da frutos y obviamente después muere. Llega la parte involutiva. Igual en el ser humano, en un cuerpo físico que nace, hay evolución, hay crecimiento, hay desarrollo. Obviamente llega la edad madura, empieza a envejecer y desaparece de este mundo físico. Ahí tenemos lo que es la evolución y la involución. Ahora, esto aplicado a la vida misma de cada uno de nosotros va más allá de eso de aquello que hemos estudiado. Antes de seguir en el desarrollo de esto, vamos a hacer un breve recuento. En el ser humano hablamos de lo que es la muerte, lo que muere y lo que no muere en una existencia. Después hablamos de los 3 caminos que se le abren al desencarnado, a dónde va la esencia, dependiendo de cómo somos nosotros. Después hablamos del retorno, la recurrencia y la reencarnación. Hablamos de que a cada esencia se le asignan 108 existencias, que obviamente morimos y después regresamos a este mundo físico en una nueva oportunidad. 108 oportunidades. Estudiamos el karma y el dharma, pero las cosas no terminan ahí. La vida misma o la manifestación de cada esencia no termina en esas 108 oportunidades. La manifestación en este mundo físico, las oportunidades de la esencia van más allá de esas 108 oportunidades. Obviamente, terminado el ciclo de existencias, las 108 oportunidades, 108 cuerpos físicos, no hay más oportunidad para cada esencia. Todo se termina ahí, no regresa más a este mundo físico y obviamente las esencias fracasadas se van a lo que es la involución o los mundos infiernos. Obligatoriamente, quiérase o no, allá tiene que ir a parar, la ley divina la manda a ese lugar, a los mundos infiernos. Infradimensiones, círculos dantescos, es lo mismo. Hay obviamente también seres humanos que no terminan sus 108 existencias, pasan a lo que es la involución, a los mundos infiernos, antes de terminar sus 108 existencias. Sus 108 cuerpos físicos, aquellos malvados que no presentan ningún remordimiento ante sus acciones, no presentan esperanzas de regeneración, de que puedan cambiar, obviamente son enviados a los mundos infiernos antes de terminar las 108 existencias. Obviamente esos mundos infiernos están bajo la corteza terrestre, ubicados en la 5ª dimensión inferior. En el mundo de los sueños, como decimos, el mundo de las pesadillas, ¿no? Pero obviamente no el mundo de los sueños en el aspecto superior, sino en la parte inferior, en la 5ª dimensión inferior. Ahí se encuentran lo que son los mundos infiernos, que esos por eso, o mejor dicho, por eso no son visibles tangentes al ojo físico, aunque se encuentren bajo la corteza terrestre.
Así que en la quinta dimensión está la puerta de entrada a los mundos infiernos. Muy bien, explicado eso, cuando estas esencias llegó a su última existencia, la número 108, y no se regeneró, es decir, no hizo su trabajo, no desintegró el ego, no nació, no se convirtió en un maestro, en un hombre auténtico, en un iluminado, no desintegró su ego, obviamente es mandada a los mundos infiernos, donde la naturaleza por sí, en una forma mecánica, se encargará de desintegrar el ego involuntariamente. Alguien puede decir, bueno, eso está bueno, no hacemos nada acá y nos vamos a la involución. Pero ahí hay un pero. Es que acá voluntariamente, físicamente, desintegramos el ego y nos convertimos en hombres, en maestros, en iniciados, en ángeles, en arcángeles, en iluminados, en seres liberados. Pero la involución no da eso. Se desintegra el ego hasta cierto punto y la esencia sigue el mismo 3% de esencia que poseemos. Ya vamos a hablar de eso cuando hablemos acá de este aspecto de la muerte segunda. Muy bien, la esencia va a los mundos infiernos y empieza su proceso involutivo. Tardará muchísimos años ese proceso. Centenares de años, o algunos casos miles de años, dependiendo de qué tan malvado, de qué tan fuerte sea el ego que cargamos cada uno de nosotros. Así que la esencia va atrapada en el ego, porque el ego es como un pulpo, la agarra, la atrapa y la lleva a los mundos infiernos. La esencia no sufre dolor. El que sufre el dolor es el ego, porque se quiere seguir viviendo, no se quiere morir. La esencia está más allá de el bien y el mal. Está más allá del dolor. Esa pasa su proceso. Claro, la esencia sufre porque está martillando ahí todas las oportunidades que tuvo acá en estas 108 existencias, donde encontró el camino, donde tuvo la oportunidad de regenerarse y la perdió. En ese sentido sí sufre, pero no el dolor que sufre el ego en la muerte, en la desintegración. Ahora bien, mientras el ego se va desintegrando en los mundos infiernos, la esencia se va liberando de esa caparazón. En el mundo físico quedan vehículos de manifestación, llamémosle así, o de expresión de aquellas esencias que se encuentran en los mundos infiernos. Y en ese caso encontramos estados animaloides, animales con tendencia o señal involutiva, que denotan involución. Y entre esos animales involutivos encontramos los cerdos, las cucarachas, los ratones. Esos denotan involución. Nadie los quiere. Son perseguidos, son exterminados. El cerdo denota involución porque ese solo ve hacia abajo. Le gusta estar metido en la suciedad. Entre más sucio, mejor. Nunca ven al sol. Siempre hacia abajo. Recordemos antiguamente, en las épocas de Moisés, aquel que comía cerdo era decapitado. Porque simplemente el cerdo denota involución. O es un animal involutivo. Entonces, ese animal involutivo acá en el mundo físico, que es perseguido, es masacrado, ¿no?, es para que sienta la ley, el rigor, la fuerza de la ley del castigo, del karma. Pero allá, en los mundos infiernos, la esencia también está pasando su proceso. Mejor dicho, el ego está siendo desintegrado en los mundos infiernos. Y acá en el mundo físico hay un vehículo de manifestación. Obviamente la esencia no está metida dentro del cerdo, de la cucaracha, del ratón. Esa se encuentra en los mundos infiernos. Ahora bien, pasado cierta cantidad de años, X cantidad de años, esa esencia sigue bajando escalón por escalón, círculo dantesco por círculo dantesco, así como lo describe Dante Alighieri en su obra La Divina Comedia, cada uno de los círculos. Después pasa al estado vegetaloide, se va metiendo cada vez al centro de la tierra misma la esencia junto con el ego, desintegrándose poco a poco. Acá ya hay estados vegetaloides, le damos este despectivo vegetaloide, animaloide, mineraloide, porque implica estado involutivo.
Y en ese vegetaloide involutivo encontramos todas las plantas venenosas, las plantas perjudiciales, las plantas tóxicas, que a veces nos acercamos a ellas y nos queman. Hay plantas que pasamos días, meses curándonos de los efectos porque estuvimos cerca de una de ellas, como la hiedra, como le llaman, o en algunos lugares le llaman poison oak, diferentes nombres que le dan en los diferentes países. Entonces eso implica involución. Plantas que no sirven para nada, plantas desérticas que no dan flores, no dan frutos, ni sombra buena dan, ni siquiera para sombra sirven. Denota involución. Ese es el cuerpo físico de una esencia que se encuentra allá, en los mundos infiernos, pasando su proceso de desintegración del ego involuntariamente. Pasado cierta cantidad de años, después desciende mucho más abajo al estado mineraloide. Esa esencia ya sufriendo lo indecible por todas las oportunidades que tuvo y el ego pasando por la muerte. Después, acá en el mundo físico tiene un cuerpo de manifestación, los mineraloides, los minerales con característica involutiva. Y allí tenemos el plomo, los elementos radioactivos, esos minerales radioactivos que producen daños, cáncer y otras enfermedades al ser humano. El carbono, eso denota involución. Cada uno de esos elementales que se encuentran por ahí, simplemente es el cuerpo de manifestación de una esencia que está en los mundos infiernos pasando su proceso. La plata también es un elemental involutivo. Alguien puede decir, bueno, pero la plata tiene valor, ¿no? Tiene cierto valor. Pero cuando la observamos sus detalles, denota involución. Si la dejamos un tiempo ahí que no la tocamos, no hacemos nada, se hace negra, se mancha. Después la tocamos nosotros con nuestras manos y nos quedan negras. Nos ponemos algo de plata en nuestro cuerpo físico y nos queda negro. Denota involución. Así pues, pasada cierta cantidad de años, llega la esencia al centro mismo de la Tierra, al último círculo dantesco, donde pasa pues la muerte segunda, la desintegración del ego, muere el ego. Pero no muere en su totalidad. La esencia se libera de toda esa caparazón, lo grueso, llamémosle así, del ego. Pero en la involución no muere el ego en su totalidad. Por eso decíamos, en el proceso de la involución no se gana conciencia. A pesar de que el ego se desintegra, sí, se desintegra aquella parte grotesca, pero la sombra, la raíz, la mancha del ego, esa queda ahí. En la muerte segunda queda todavía el yo causa. A pesar de que se llevó a cabo la muerte segunda, la desintegración total del ego, queda la mancha misma del ego, la raíz del ego. Esa no se desintegra en el proceso de la involución, queda ahí. Se libera el 3% de esencia, sí, de toda esa parte grotesca, pero queda lo que se denomina el yo causa, la raíz del ego. Obviamente esa vuelve otra vez a la vida. Cuando llega la muerte segunda, la esencia obviamente después sale a la luz del día y procesa su estado evolutivo a escalar. Y después se convierte en un elemental de la naturaleza, en un estado evolutivo. Entonces, ahí encontramos en el estado mineral los minerales que denotan evolución, como el plomo, el plomo es involutivo, el oro, eso es evolutivo. Vuelvo a repetir, hay corrección ahí, el plomo es involutivo. Los evolutivos tenemos el oro, es un elemento valioso. Todos lo quieren. Lo dejamos ahí, no se daña. En estos minerales, obviamente, encontramos también los rubíes, las esmeraldas, las piedras preciosas, las encontramos ahí. Tienen valor. Denotan evolución. Todos
les gustan esas pendientes, ¿no? de piedras preciosas, de esmeraldas, de rubíes. Todas esas cosas a toda persona le gustan, son llamativas. Tienen cierto aspecto llamativo para las personas. Eso es evolución. Cada uno de estos es el cuerpo físico de una elemental, de una esencia en estado evolutivo. Obviamente esos no están metidos ahí las 24 horas, ellos entran y salen. He ahí pues la historia de los duendes, de las hadas, de todo eso, que eso son reales. Hace muchos años el ser humano podía percibir su naturaleza, mejor dicho, la naturaleza con objetividad, podía percibir los famosos duendes de la historia, ¿no? Los duendes simplemente son los elementales de la naturaleza que tienen apariencia física humana, son pequeñitos seres humanos, ¿no? De algunos centímetros de altura. Entonces, tienen la forma humana porque les gusta disfrazarse con el aspecto humano, ¿no? Entonces, y visten igual, aunque tengan las vestiduras del mismo color de el mineral al cual pertenecen, pero son en estado evolutivo. Ahora, en los mundos superiores, cuarta dimensión, se encuentra grandes seres, devas se le denomina, que son dioses, que no poseen ego, que se encargan de ordenar la naturaleza. La naturaleza no está abandonada así porque sí. Ellos instruyen a todos estos elementales. Estos elementales asisten a los templos, como los niños asisten acá al kinder, al primer grado, y son preparados para que sigan estudiando. Así los elementales pasan un proceso de preparación. Algunos tienen apariencia adulta, el cabello cano, barba larga, con canas. Eso implica madurez, implica experiencia, sabiduría. Eso se convierte en grandes cuidadores de la naturaleza, de los minerales, en guardias, en regentes de la naturaleza. Cuando están preparados pasan al estado vegetal, y en el estado vegetal tenemos, por ejemplo, todas aquellas plantas que nos sirven para la vida misma del ser humano. Tenemos los naranjos, todos los cítricos, ¿no? Esa es una familia, ¿no? Implica evolución. Nos sirven para alimentarnos. Los pinos, por ejemplo, son elementales evolutivos. El maíz, el trigo y muchas plantas más. Las rosas, por ejemplo, son elementales evolutivos. Todas las plantas que nos sirven a nosotros para curarnos, a veces la utilizamos como medicina, son evolutivos. Ahora bien, vamos a aclarar algo. No es la planta la que cura, es el elemental, esa esencia, ese pequeño duende, como le llamaban en la historia, ¿no? Ese es el que cura, porque tiene la sabiduría de la naturaleza, tiene el poder de la naturaleza. Entonces, así es como en épocas antiguas nuestros antepasados le pedían a la planta que los curara. Le hablaban con las plantas, pero realmente no hablaban con la planta, hablaban con el elemental. Entonces, simple y sencillamente, la planta es el cuerpo físico de un elemental. Entonces, pero el elemental, como tiene la sabiduría, ese es el que cura, el que da sanidad. Entonces, así es como antiguamente los seres humanos le pedían al elemental de cada planta sanidad. Y eso lo hemos perdido nosotros. Vuelvo a repetir, ese elemental, esa esencia no está metida en esa planta las 24 horas. Está ahí, entra y sale. Por eso son las historias de los famosos duendes, ¿no? De las hadas, de los silfos, de los pigmeos, de las sirenas. Simplemente esos cuerpos que podía percibir el ser humano mediante sus sentidos superiores son reales, existen. No solo existieron, siguen existiendo. Lo que pasa es que para nosotros eso ya no es visible. El ego ha crecido demasiado que el ser humano ha perdido todos esos sentidos. Ahora, en esta época, si hablamos de los duendes, de las hadas, de los elementales, la gente se ríe.
Pero antiguamente no, eso era normal. Ver los pequeños hombrecitos caminando en la casa, entraban, hacían sus travesuras en los bosques, en los cerros, en las minerías, ahí los veían, ¿no? Eso era normal. Ahora, para nosotros eso es algo desquiciado, algo ilógico, algo que no tiene realidad, pero lamentablemente es una terrible realidad. La existencia de los elementales, minerales, vegetales, ¿no? Entonces, cuando nosotros utilizamos una planta y le pedimos al elemental, se llega y hace sus masajes al cuerpo físico, su tratamiento, y cura. Ese es el que cura, el elemental de esa planta. Existen templos, dependiendo de las familias, ¿no? En la cuarta dimensión, de los naranjos, de los pinos, de los cereales, de las hortalizas, ¿no? Asisten a aprender a la escuela, así como los niños asisten acá, vuelvo a repetir, a kinder, a primer grado, son guiados por los maestros, les empiezan a enseñar cómo comportarse, cómo aprender a leer. Así, los elementales son instruidos en la cuarta dimensión por los seres de luz, devas, ¿no? Regentes de la naturaleza. Muy bien, entonces, terminado su proceso de aprendizaje, de experiencia, pasan al estado animal. El estado animal encontramos animales que denotan evolución, como los delfines, inteligentes. El caballo, las vacas, denotan evolución. Hay algunos caballos que son demasiado inteligentes, les hace falta hablar. Algunos perros también son inteligentes. Eso denota evolución. Ayudan. Entienden perfectamente lo que se les está diciendo. Denota evolución. Aunque también en esa misma familia de los perros hay algunos involutivos, esos agresivos que no aprenden nada ni a palos, ¿no? Eso es evolución. Digo, involución. Eso denota involución, son agresivos y no aprenden nada. Aunque son de la misma familia, pero uno está hacia arriba y otro va hacia abajo. Muy bien, pasado ese proceso de los estados evolutivos, por ejemplo, el águila es un animal evolutivo, si vemos, vuela alto, tiene una vista perfecta, hace sus nidos en los lugares más elevados. Eso denota evolución. Y va aprendiendo, obviamente, ya en ese estado, cuando vemos los animales en el estado evolutivo, ahí ya hay un cuerpo que se puede mover, ya existe una mente. Ese yo causa que no se desintegró acá en la muerte segunda, en el estado animal empieza a tomar forma, otra vez, porque ya se mueve, ya tiene una mente. El animal ya tiene cierta mente, no tan desarrollada como el ser humano, pero tiene su mente. Sabe a qué horas comer, dónde está el alimento, todas esas cosas, lo sabe. Pero ahí vemos el ego en ellos. Ya se pelean por la comida, se pelean por la pareja, se pelean por la zona donde viven. Ya existe lo mío. El ego va tomando forma otra vez, se va empezando a desarrollar la larva, aquella sombra del yo causa, ya tiene un vehículo de manifestación. Entonces, a pesar de que es evolutivo, ya tiene el ego. Los gorriones, por ejemplo, tan pequeñitos que son, el colibrí, el picaflor, gorriones, como quiera que le llamemos, si lo observamos cuando están absorbiendo la miel de una flor y llega otro, se pelean. Sacan corriendo al más débil. Entonces, ahí existe el yo. Ya existe el ego ahí. Muy bien, después de pasado ese proceso, ya en el animal denotamos cierta actitud, el animal duerme. Ya el elemental ya no está metido dentro del animal todo el tiempo, pero permanece más tiempo. Cuando está despierto, el elemental está ahí. Cuando duerme, este elemental sale y va a la cuarta, algunas veces a la quinta dimensión. Ese elemental, obviamente, entra y sale de ese cuerpo. Por eso nosotros vemos, por ejemplo,
Si tenemos un perro en nuestra casa, este mueve los pies, algunos músculos de la cabeza los mueve cuando está dormido. ¿Por qué? Porque ya tiene un hilo de la vida, ¿no? Ya tiene un hilo de la vida, que esa esencia, bueno, se puede llamar esencia también, pero en este caso lo llamamos elemental, ya está fuera de él, allá en su mundo, en la cuarta o quinta dimensión, se encuentra el elemental de ese perro, de ese gato. Y claro, lo que está haciendo allá lo pasa al cuerpo físico y acá el animal mueve las patas, mueve las orejas, algunos músculos de la cabeza los mueve. Entonces, pero ya hay un cuerpo, ya el elemental ya tiene su determinado momento en que entra y sale de ese cuerpo. Así pues, cuando llega al estado más avanzado de evolución, porque van desde los animales más simples, desde los organismos, llamémoslo los anfibios pequeñitos que existen, desde los peces pequeños, ¿no? Van subiendo hasta que llegan a la escala más elevada. Vamos a aclarar acá que no todas las esencias suben, por ejemplo, por los naranjos, o todas las esencias suben por las aves. No. Dependiendo del rayo a que pertenecen, algunos hacen su evolución por el estado de los peces, otros por los cuadrúpedos, otros por las aves, y así sucesivamente. Sería ilógico pensar de que cada chispa divina tiene que pasar por los peces, por las aves, por los cuadrúpedos, en fin. No. Cada uno sube hace su evolución por donde le pertenece. Si no, sería un desorden en la naturaleza misma. Cuando llega al estado más avanzado, el ser humano, mejor dicho, a esa chispa divina, le dan otra vez 108 cuerpos físicos humanos. Otra vez otro ciclo de manifestación. Podemos decir, ¿y dónde se termina eso? Todo tiene su fin. Entonces, terminado, ¿qué sucede cuando se terminan estas 108 existencias? Otra vez vuelve a bajar. Los escalones que en un pasado ya bajó, los vuelve a recorrer. Falló, aplazó en esas 108 existencias. Entonces, llega, involuciona por estos estados, animaloide, vegetaloide, mineraloide, muerte segunda, empieza otra vez su estado mineral, vegetal, animal, que ya lo explicamos, y otra vez le vuelven a dar 108 cuerpos físicos. No hizo nada su trabajo de la revolución de la conciencia, otra vez vuelve a involucionar y otra vez a evolucionar. Hay muchísimas esencias en el estado humano en este momento que han hecho esta vuelta, este recorrido muchísimas veces. Pero todo tiene un límite. ¿Cuántas veces le dan 108 existencias a cada esencia? Son 3000 veces, 3000 ciclos. Cada 108 existencias la denominamos un ciclo. Y son 3000 ciclos de manifestación. O sea, hay una gran cantidad de oportunidades para aquella esencia. No hay excusa para no haber realizado el trabajo de la revolución de la conciencia. Si multiplicamos 108 por 3000, nos da 324,000 oportunidades. 324,000 cuerpos físicos humanos. Eso no incluye los estados involutivos, los cuerpos físicos involutivos o los evolutivos. Esos 324,000 son cuerpos físicos humanos. Esas son las oportunidades que recibe cada esencia. Entonces, si sumamos, acá obviamente 3 más 2 más 4 da 9. Ese es un número cabalístico. Eso es lo que implica el noveno círculo dantesco, la novena esfera. Eso simboliza. Entonces, desintegramos el ego en la novena esfera, que la novena esfera simboliza el factor nacer, o la naturaleza lo hace en el noveno círculo dantesco. Entonces, por eso este es cabalístico, este número, ¿no? Noveno círculo, novena esfera. Entonces, así como desintegramos el ego. Obviamente, bueno, alguien puede decir, bueno, pero 324,000 existencias de cuerpos físicos.
Esto no es nada nuevo, esto siempre ha estado escrito en los libros antiguos, ¿no? Cuando leemos libros de Krishna, la transmigración de las almas que lo describe Krishna, entonces ahí encontramos todos esos detalles, en algunos símbolos, ¿verdad? Encontramos que es la evolución. Cuando vemos la carta del tarot número 10, simplemente a un lado un elemento involutivo, al otro lado un elemento que va hacia arriba. O sea, esto no es nuevo. Quizá para nosotros es nuevo esto que estamos hablando, porque nunca lo hemos oído, nunca nos hemos interesado en el esoterismo, en el conocimiento oculto privado, pero es una gran realidad. Por eso Dante escribió su Divina Comedia, ¿no? Porque bajó a los mundos infiernos y describe con detalles todo lo que sufren las almas perdidas. Si nosotros queremos más información sobre lo que sufren las almas perdidas, les aconsejamos leer la Divina Comedia bajo del punto de vista esotérico, bajo del punto de vista gnóstico. Porque por ahí nos obligaron cuando íbamos al colegio a leer esa obra y nos pareció una locura, ¿no? Esa obra literaria. Pero ahora que ya sabemos de gnosticismo, lo vamos a leer desde el punto de vista gnóstico y entonces le vamos a encontrar el sentido que tiene esa gran obra de Dante Alighieri, la Divina Comedia. Así que si queremos detallar todo esto del proceso involutivo, leamos esa obra con esos principios gnósticos. Volviendo a donde estábamos, ¿qué sucede después de estos 3000 ciclos? Obviamente la esencia regresa al punto de partida, que es el absoluto, de donde venimos, allá regresa. En su último ciclo, obviamente, el 3000 ciclo, entra la involución, pasa la desintegración del ego, queda el yo causa. Decimos, pero quedó el yo causa. ¿Y ese se lo lleva para el absoluto? No se lo lleva. Las jerarquías, los dioses, como querramos llamarle, le hacen un trabajo a esa esencia cuando está a punto de regresar al absoluto. Cuando esa que esotéricamente se denomina mónada, vamos a hablar de esos términos en un nivel más avanzado, recoge todas sus partículas cuando se reúne el Padre, la Madre, la esencia, el íntimo, el real ser de cada ser humano, se une todo en su unidad, valga la redundancia. La jerarquía le hacen esa limpieza, le quitan esa suciedad, ese yo causa, se lo eliminan para que regrese al absoluto, al punto de donde salió, a Dios, como le denominan las religiones, ¿no? Regresa sin ego, porque ese no puede regresar allá. Entonces le hacen ese trabajo y así regresa fracasado. No hizo su trabajo. Regresa como salió, una chispa pequeñita, así como salió, no creció. Otra cosa es regresar victorioso. Y esa es la de los maestros liberados. Una cosa es llegar con maestría y otra cosa es llegar fracasado. Los que regresan fracasados son pequeñas chispas, como pequeños niños que no tienen gran conciencia, gozan la felicidad, pero no gozan de la felicidad en sí porque le falta conciencia. En cambio, los seres que se liberan gozan de esa felicidad y conservan su individualidad, como el Maestro Jesús, como Krishna, como Buda, el Maestro Samael, el Maestro Ravolú. Seres liberados conservan su independencia, son independientes, pero gozan de esa felicidad del absoluto. Entran y salen cuando quieren. Entonces estas chispas divinas se regresan ya como pequeños niños, pequeñitos. Entonces se dice de que estas chispas ven a los maestros, así como las hormigas nos ven a nosotros, gigantescos, ¿no? Las hormigas, pequeñas chispas, como simbolismo, llamémosle así, de las pequeñas chispas fracasadas que no hicieron su trabajo. Y los gigantes, aquellos seres que se liberaron, ¿no? Esa es la alegoría de eso que estamos diciendo. Entonces, y ya no vuelven a tener otra oportunidad, no más porque vuelve a hacer lo mismo, porque somos desobedientes. Ya ahí se le terminó, regresa a su punto de partida fracasado, como una chispa fracasada, pero obviamente todo este proceso van a ser miles y miles de años sufriendo la involución, sufriendo los estados humanos, los estados animaloides, los estados animales. Es miles y miles de años de que el ser humano pasa en este mundo físico. Muy bien, vamos a dejar hasta ahí lo que este tema es amplio, tiene mucha información,
pero hemos tratado de sintetizar lo mejor posible lo que es este tema. La revolución. ¿Verdad? Hay una cosa que es la revolución. Hemos hablado de la evolución e involución, esos términos. La revolución es un cambio voluntario, implica esfuerzo. Revolución de la conciencia. Ya hemos hablado de 3 factores, el morir, nacer y sacrificio por la humanidad. Con el aspecto de la revolución, nosotros nos podemos liberar de estas leyes, de esto de bajar y subir. Con un solo cuerpo físico, acá, de estos 108 que nos otorgan, hacemos la revolución de la conciencia, que es un cambio voluntario, implica un esfuerzo, implica un sacrificio. Podemos liberarnos de todo ese proceso, de ese sufrimiento de bajar y subir. Y obviamente abandonar este mundo físico con conciencia, así como lo han hecho los grandes maestros, como el maestro Samael, el maestro Ravolú, vuelvo a repetir, Krishna, Buda, Mahoma, Hermes Trismegisto, el maestro Viracocha, los ángeles, Rafael, Gabriel, Michael, ¿no? Seres que tuvieron un cuerpo físico como nosotros, pero lucharon en la revolución de la conciencia. La revolución nos da conciencia, nos da luz, nos da iluminación. La evolución e involución no nos da nada. Así que la revolución es un esfuerzo, un cambio drástico y rápido. Entonces, quiere decir, con un cuerpo físico nos podríamos liberar de todo, convertirnos en hombres, en maestros, en iluminados, en seres liberados de todas las leyes mecánicas que hemos hablado en el transcurso de este temario. Y de muchas más, por supuesto. Entonces, eso es la revolución. Por eso se dice 3 factores de la revolución de la conciencia. Entonces, la revolución nos va a dar maestría. La involución no nos da nada. Esa es la conclusión de este tema. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo tema y hasta luego.